Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Georgie, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, pues en esta ocasión les voy a dejar toda la declaración, esta conferencia que hizo Nat Campos el día de ayer, debido a que pues ya se dio una sentencia y Rix se declaró culpable. Entonces, hay más información, se les voy a dejar a continuación. Es una conferencia algo larga, entonces véanla y déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Y bueno, pues nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerda de suscribirte, darle like, dejarme todos tus comentarios aquí abajo y ahora sí, nos vemos en la próxima. Darles las gracias por estar aquí, por haber seguido el proceso y para ponerlos al día un poco de lo que ha pasado. Listo, vamos a comenzar la conferencia de prensa con Mónica, que nos va a explicar básicamente todo el proceso y las preguntas las vamos a tener al final, ¿ok? Buenos días. Voy a proceder a realizar una relación de hechos que sucedieron en el procedimiento. Primero que nada, en enero de este año, Natalia se presentó en la Fiscalía de la Ciudad de México a presentar la denuncia en contra de Ricardo Arturo González Méndez por el delito de violación equiparada en grado de tentativa. Posterior a ello, se realizó la integración de la carpeta de investigación y fue el 26 de febrero, una vez que se reunieron los elementos legales necesarios, que se dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo Arturo González Méndez y se estableció la prisión preventiva oficiosa, misma que hasta el día de hoy se encuentra presente. Posterior, el 1 de septiembre del 2021, Ricardo, de manera voluntaria, se declaró culpable y manifestó su deseo de acogerse al procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de determinación del procedimiento, con lo que suceden las siguientes acciones. Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de 3 años, 2 meses, sentencia que ha quedado firme. Y por último, el imputado debió de realizar una reparación del daño con lo que se tienen que satisfacer ciertos requisitos. Uno de ellos es el de la reparación del daño en contra de Natalia, mismo que ella de manera voluntaria decidió no recibirlo de manera propia y lo estableció a donación de asociaciones que se dedican a la atención de víctimas de violencia en la ciudad y en el país, mismos que se cuentan con los cheques nominados en favor de ellas para evitar cualquier confusión en consecuencia de los recursos. Y pues es todo lo que tengo que aportar. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Quiero ser muy concreta en lo que voy a decir. Y cuando una mujer rompe el silencio, inspira a miles de mujeres a hacerlo. Por eso estoy aquí. Decidí acompañar a Natalia en esta conferencia porque desde que me buscó por primera vez para contarme lo sucedido, yo le di mi palabra que iba a acompañarla durante todo este proceso hasta que terminara. Todavía me acuerdo que ella nos comentó que no esperaba nada de la justicia en México, pero que necesitaba hablar y que ella quería hablar para evitar que más víctimas estuvieran en manos de este sujeto. Muchas veces nuestras opiniones, una sola opinión, puede destruir la vida de una persona. Pero a su vez, el poder de la palabra puede reconfortar con tan solo dar acompañamiento, un consejo, una palabra de aliento. Y por eso luchamos todos los días, para que cada una de las mujeres que enfrentan un proceso, que buscan justicia en este país, la tengan y que el silencio ya no sea un obstáculo para ello. Hoy Nat concluye un proceso de su vida, una batalla muy fuerte que peleó y que ganó con la verdad, que de la mano
con la Fiscalía de la Ciudad de México, con una investigación puntual, eficiente, acertada, y de la mano de sus abogadas, Mónica, que estuvo desde el primer instante que decidió Nat alzar la voz, y del despacho de Nazar y Asociados, que, como es costumbre, donan su trabajo a estas causas de violencia a la mujer. De la mano, y hay que decirlo fuerte y claro, de la sociedad civil, de mujeres sobre todo, que deciden alzar la voz, que deciden pedir justicia y que soportan y son el ejército de cada una de estas mujeres valientes, como Nat, que hablan a costa de todas las personas y de todo un sistema. Que quede algo muy claro aquí. El agresor, de apodo Rix, no es una víctima. Él aceptó hace unos días haber cometido los hechos, y que quede muy claro que él hace unos días se declaró culpable. Por lo mismo fue sentenciado por el delito que cometió y tendrá que enfrentar una pena impuesta por las autoridades de 3 años, 2 meses, pena que la autoridad así determinó para el caso en concreto, y que tendrá que ejecutar conforme a lo que la propia ley de ejecución de sanciones determine. Sin olvidar que este sujeto, por la valentía de Natalia y el esfuerzo en conjunto de las autoridades y de la sociedad civil organizada, lleva más de 6 meses en la cárcel y tendrá que estar sujeto a lo que la autoridad determine para cumplir con este castigo. También, como se mencionó, como parte de la reparación del daño, se le impuso la entrega de un pago mismo que Natalia, desde que se enteró de esta reparación, dijo: yo no quiero un peso, yo quiero que este dinero se vaya a asociaciones que hemos visto que funcionan, que ayudan, apoyan, dan seguimiento, dan atención a cientos de mujeres todos los días. Estos cheques traen los nombres de estas asociaciones directamente. Ya entregamos algunos, seguiremos entregando, tenemos citas puntuales el día de hoy y mañana para entregarlos con las presidentas de estas asociaciones, y que este recurso vaya para ayudar a mujeres violentadas en este país. El agresor y muchos de los sujetos que llevan a cabo estas prácticas de abuso, que violentan a las mujeres todos los días, aseguraban que nada y que nadie podían hacerlos pagar por sus actos. Hoy se está dando una muestra de que ni el dinero, ni el poder, ni la fama los va a seguir protegiendo. Porque las mujeres están saliendo, están hablando, están luchando, nos estamos uniendo para exigir justicia, para denunciar, y empiezan a pagar, y hoy se está dando una muestra de ello, y van a seguir pagando y van a seguir teniendo castigos ejemplares. Esto es lo que queremos comunicar el día de hoy a todas las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, que sí, efectivamente es un proceso muy difícil, muy doloroso, muy tedioso, complicado, largo, pero no tienen por qué callar, no tienen por qué estar solas, porque puede llegar la justicia, va a llegar la justicia. Y lo más importante es que cuando ustedes, mujeres, hablen, van a evitar que otras mujeres vivan lo que a ustedes intentó destruirlas. El cambio lo estamos construyendo juntas. Muchas gracias. Y bueno, nada, este es, siento yo, el final de un capítulo que fue bastante difícil, bastante doloroso. Desde el momento en el que me acerqué a Alessandra y a Moni, que me han ayudado mucho en todo este proceso, tanto en tomar cartas en el asunto como emocionalmente. La verdad es que ha sido un año bastante pesado, pero no sé, de verdad no pensé que el tener una conclusión legal en este caso me fuera a dar como tanta validación emocional en este tema, y estoy muy satisfecha con... Ahí me escucha mejor.
Perdón, es que mi mamá está haciéndome señas aquí. Sí, no pensé que fuera a darme tanta validación emocional y creo que eso es un poco también lo que quería compartir. El mensaje que quiero dar es definitivamente una decisión muy personal en los tiempos de cada mujer cuando decide hablar, cuando decide alzar la voz. No es fácil, los procesos en el país sin duda también desalientan mucho, pero sí me siento satisfecha, me siento distinta, me siento cambiada y siento que esto marca el final de un capítulo y de muchos años de mi vida, de mucha lucha. Muchas gracias, Nat, muchas gracias, Ale, Moni. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les pedimos, por favor, las preguntas estén relacionadas completamente al proceso y a lo que acabamos de escuchar. Entonces, nos apoyan únicamente con nombre y medio para la pregunta, por favor. Hola, Nat, Mario Manjarres de Televisa Espectáculos. Acabas de decir cómo te sientes terminando este proceso. Quisiera saber eso. Cuando estabas diciendo eso, yo sentía como cuando uno sabe que va a pasar por un proceso bien difícil, no sabes por todo lo que va a venir, lo vives, pero después cuando termina, uno se siente diferente. Dices, ya cumplí conmigo misma, ya pasó todo esto. Quisiera saber entonces, en este momento, imagino que estarás, bueno, como estés, quiero saber exactamente esa parte de, ya lo pasaste, era muy difícil, y por fin como que puedes ver la luz al final del camino. Sí, creo que pensaba un poco en lo que me estaba metiendo cuando empezó todo esto, pero creo que la realidad superó mis expectativas, sobre todo con el apoyo y el amor que recibí, no solo de mis seres queridos y personas queridas, sino de todas las mujeres del país. Creo que sentí una unión, un apoyo que me alentó muchísimo. También en muchas de las cosas que vi que mi historia inspiró, movió, y siento que eso es lo que me ayudó en este proceso a darme cuenta que vale la pena, que alzar la voz, no solo para mi proceso personal, sino para el de muchas otras personas y para las condiciones en las que estamos en este país en este momento, era muy valioso. Entonces eso siento que me ayudó a sobrellevarlo, porque sin duda fue muy difícil, pero en este momento me siento como si me hubieran quitado una carga de encima. De verdad siento como que se me está quitando algo que había tenido como muchos años encima de mí, y no solo eso, sino como se había dudado de mí en muchos momentos, incluso muchos medios de comunicación, muchos comentarios que hubo, incluso de personas cercanas a mí en el momento, y siento que esto como que lo pone distinto. Siento que me siento, además de la mujer que siento que soy después de este año, que creo que ha sido probablemente el año más difícil o de los más difíciles que he vivido, me siento distinta, y siento que sé cuál es el mensaje que quiero dar y que quiero compartir. Enrique de la Rosa, ¿cómo fue tu proceso primero, pues para valentarte, para tener el ánimo de denunciar, de demandar? ¿Y qué fue lo complicado ya dentro de la denuncia que te enfrentaste tú a la autoridad? Creo que de las primeras cosas fue darme cuenta de todos los factores que hacían que esto realmente no era mi culpa, que creo que eso es lo primero que pasa. Uno se culpa mucho a sí mismo o a sí misma cuando suceden este tipo de cosas por haberse puesto de pronto en una situación que parecería de riesgo, también alimentados mucho de lo que la sociedad nos dice, pero después de darme cuenta de eso, mucho tiempo de terapia, mucha gente a mi alrededor diciéndome que podía hacerlo, que podía hablarlo, mucha compañía familiar también. Poder hablar con mi familia de este tema fue de los pasos más difíciles en todo este tema, incluso diría yo más que hablarlo en la fiscalía. A veces uno no dimensiona lo muy fuerte o muy personal que puede ser esto, o compartirlo con las personas que uno quiere, sentirse así de vulnerable en esas situaciones. Y la fiscalía, denunciar sin duda creo que es algo extremadamente duro. Los detalles que tienes que compartir, la cantidad de veces que te preguntan o los detalles que te hacen son demasiado. Yo creo que afortunadamente denuncié en el tiempo que tenía, que tenía que ser, con el apoyo de mi gente, el apoyo psicológico que tenía también,
pero probablemente si yo hubiera decidido denunciar el mismo año que sucedió, me hubiera destrozado emocionalmente el proceso de la denuncia. Por eso creo que los tiempos de cada quien se respetan. La manera en la que sucedió conmigo sin duda no es la manera en la que sucede con todas las mujeres, pero sí, sin duda es un proceso extremadamente difícil, y creo que sobre todo el hacerlo público fue un paso que creo que cambió mi vida y mi perspectiva entre muchas cosas. ¿Alguna recomendación para las autoridades que llevan este tipo de casos? ¿No se la cautela para atenderlas, para interrogarlas? Pues me tocó de todo también en la fiscalía. Me tocaron personas extremadamente empáticas que estaban acompañándome en la situación, y me tocaron personas también un poco más lejanas. Supongo que también el lidiar con tantos casos al día te vuelve de cierta manera en ese tipo de cosas, pero empatía. Siento que es lo suficientemente difícil estar parado ahí. La vibra del lugar con tantas personas que están ahí por la misma razón que tú es lo suficientemente pesada. Un poco nada más saber eso, que es duro para todas las que estamos ahí. ¿De cuánto estamos Nicole hablando? Trejo del Universal, preguntarte justo en esta misma línea, que después de esta sentencia de 3 años, 2 meses, que es la culminación de tu caso, ¿qué piensas justo de la justicia en México, en tu experiencia, y qué le dirías a otras mujeres que no han encontrado justicia como Dani Berriel? Yo creo que mi caso es extremadamente particular también. Yo creo que por algo estamos todos reunidos aquí, ¿no? Es algo que se sale de lo común que este tipo de cosas pasen en nuestro país, desafortunadamente. Sé que me encuentro también en una situación muy privilegiada, en la que, si bien siento que me reconforta a mí y me da calma a mí, también creo que el mensaje para todas es un poco ese, llevarlo a la justicia, porque si no se hace, o sea, siento que el miedo que tenemos muchas veces es, igual no va a pasar nada, pero si no lo haces definitivamente no va a pasar nada. Y siento que entre más mujeres denuncian, más está la voz allá afuera. Yo estoy segura que muchas de las mujeres que vivieron algo similar con Ricardo antes, hubieran hablado antes, a lo mejor mi situación no hubiera sucedido, y es un poco lo que yo quería asegurar en el momento en el que hablé. Ni siquiera estaba esperando tal cual como justicia legal en este caso, sino como alzar la voz, que la gente se diera cuenta de este tipo de cosas y que no volvieran a suceder. Entonces sé que muchas veces el resultado no va a ser el mejor, y en muchos momentos del proceso, aquí Moni y Ale saben, yo estaba muy frustrada, estaba muy enojada con el sistema, con el país, con la manera en la que funcionan las cosas, no solo para mí, sino para todas las mujeres. Hoy esto salió favorable para mí, pero sé que no es el caso para la mayoría de las mujeres en México, pero también sé que hay muy pocas denuncias que realmente se hacen. Entonces creo que el mensaje es un poco como hagamos montón, como protejámonos unas a otras, no es tanto como hacia ellos, sino como qué puedo hacer yo para que esto no le pase a ninguna otra mujer. Vamos acá. Vamos acá. Sebastián, recién del programa hoy. Antes de nada, yo te quiero felicitar por, pues ahora sí que estar hasta el final buscando la justicia que mereces. Me gustó mucho lo que comentaste, que quizá la justicia tarda, pero llega. Y me gustaría que nos comentaras tu opinión acerca de la situación de Ainara, que también sufre una situación similar a lo que tú viviste, y se dio a conocer ya que hace algunas horas pues ya apresaron a otro de los chicos que tuvo a mal pues hacer esta situación, esta cosa tan terrible. ¿Qué mensaje le mandas a Ainara y qué opinas también de su caso? Opino que Ainara es una mujer muy valiente, y que ha vivido muchas cosas y ha podido sobrellevar muchas cosas. Creo que mi opinión en su caso sobra cuando está ya en manos de la justicia, y ojalá se haga justicia como se tiene que hacer, de la manera en la que sea y como han sucedido los hechos. Pero definitivamente también a eso me refiero cuando se trata de alzar la voz contra lo que no está bien, y las injusticias y las cosas que nos han hecho y que nos han lastimado, ¿no? Tú, como una mujer empoderada también en las redes, ¿qué opinas del uso de las redes para ventilar también estas cosas? Yo siento que ella pues continúa en este proceso, ella que también como tú tiene millones de seguidores, y por ventilar, por subir un video opinando o burlándose, pues le ha costado la libertad. ¿Qué tan importante también es saber el uso de las redes y que se regule también el ciberespacio? Creo que es extremadamente importante, y
Desafortunadamente no hay ningún filtro que nos diga que podemos subir y que no, pero creo que no solo hablo aquí de personas que tienen influencia o seguidores, sino de todo el mundo. Las palabras de todos tienen poder en cómo se usen, y creo que eso es muy importante cuando lo estás haciendo. Es muy distinto usar las redes sociales para hablar, para denunciar, para de pronto contar algo donde no se te está escuchando, algo que necesitas, en lo que necesitas alzar la voz, como es en los casos, por ejemplo, de Me Too también. Es algo que se ha visto mucho, y es muy distinto también usar tu voz para generar otro tipo de mensajes. Entonces creo que sí existe una gran responsabilidad de cómo se usa la voz, pero eso no es solo ni con creadores de contenido, youtubers, va para todas las personas, los medios de comunicación también, y cualquier persona en singular que tenga una plataforma en redes sociales. Las palabras duelen, afectan y mueven cosas en las personas. ¿Puedo agregar algo? Y también que se sepa que ya es un delito, que la es un delito, que el compartir contenido íntimo sin consentimiento ya es un delito, es de 4 a 6 años de cárcel, para que se entere la gente, ¿no? La gente que tiene una responsabilidad, pero como bien dice Nat, la gente que está en redes sociales y en estos medios digitales, que sepan que es un delito. Y si cometen un delito, lo van a enfrentar contra las autoridades y va a ser castigado, y sea quien sea esta persona, con dinero, con fama, con poder o con quien sea. Entonces también conocer este punto. Montserrat Rocha de Ventaneando. Dos cosas. Una, respecto a la reparación del daño, ¿se puede saber cuánto fue la cantidad que este señor va a pagar? Y si solamente va a ser esta reparación monetaria, o también él va a ofrecer una disculpa o algo extra. Y la segunda, Alessandra, has estado comentando la importancia de denunciar, de que las mujeres no se queden calladas. Sin embargo, como bien mencionaban, está el caso de Dani Gabriel y también ahora el caso de Elisa Vicedo, quienes están ya replegando y ya no quieren seguir con su proceso, justo porque han recibido amenazas, porque el agresor es alguien que tiene poder. ¿Qué hacer en esos casos? ¿A dónde acudir si la propia autoridad no te está apoyando, te está poniendo trabas? ¿Hacia dónde hacerse? Porque las mujeres realmente se están viendo vulneradas en este aspecto. Bueno, en ese aspecto de la reparación del daño es solo económica, es una cantidad de dinero que se repartió entre 4 asociaciones. Por seguridad de las asociaciones no se puede decir los montos. Y la otra pregunta. Sí, de hecho estuve muy de la mano de Dani Berriel y de Elisa Vicedo justamente, y que quede aquí claro y que se diga fuerte: las autoridades en Guerrero solaparon a un violador. Se cometió tráfico de influencias y dejaron libre a un violador. Entonces lo que nos queda en estos casos es señalar a las autoridades, que se diga quién está siendo corrupto, pero también nos queda este otro lado de ellas, y aparte son personas y figuras públicas y mujeres que tienen influencia en otras mujeres, y justo en estos 3 casos ha causado tanta inspiración en miles de mujeres. Nada más con el caso de Nat, más de 2,000 mujeres nos contactaron para contarnos sus historias, para que con la empatía que causó Nat, de decir no somos culpables, los culpables son ellos, los agresores, los que están cometiendo un delito, y se animaron a hablar y se animaron a denunciar, y eso nos queda. Y por supuesto también nos queda señalar a quienes no están haciendo su trabajo, con las autoridades que no nos sentimos seguras y que están dejando sueltos a violadores, porque esa es la única realidad. Pero eso no tiene que ser motivo por el cual nosotras no hablemos. Sí, creo que como se mencionó antes, mi caso es un caso particular, es un caso en el que me siento extremadamente privilegiada de que haya funcionado como funcionó, pero eso no quiere decir que es todo un cuento de hadas y que todo pasa cada vez que se denuncia, y que el proceso no haya sido difícil, y que muchas de las veces que se hablan no se tenga justicia. Creo que de hecho es la mayoría de los casos en los que no sucede. Entonces, por eso mismo es lo que les decía, creo que las mujeres tenemos que ser montón en este caso, aunque muchas veces no tengamos esa finalidad. Desafortunadamente estamos en una época en la que creo que es lo que nos toca hacer también para mover lo que está sucediendo en la parte de la justicia. Nada más quería precisar, para complementar la pregunta de la compañera, que
Sí, si quieres. Es la Red Nacional de Refugios, Fundación Origen, Mesa de Mujeres Juárez y Pozo de Vida. Iván Ramírez, para la abogada, preguntarle. Se dice que en 2017 tengo entendido con estos hechos, ¿por qué pasó tanto tiempo en este sentido? Entendemos que hay un proceso, saber si con esta persona se sumaron más casos o qué habría complicado todo esto y por qué te atreves hasta ahí, ya digamos, tiempo después sabemos que tú todos estos hechos en 2017. Sí, eso, yo subí un video explicando exactamente todo ese proceso, es un video de 40 minutos, pero pues es un poco como lo que viví a lo largo de eso, si quieres luego te paso el link, pero pues la situación que yo viví personalmente a mi alrededor un poco fue lo que me hizo creer que no era o tan importante o que tenía que dejarlo de lado o que tenía que convivir con esta situación. Y fue un proceso también largo en el que tuve acompañamiento psicológico, en el que tuve amigos, amigas, amigues cerca que me ayudaron a ver la situación y a prepararme en esta situación, porque independientemente cuando decidí que iba a hablar, fue casi un año antes de que yo realmente lo hiciera y fue por todo el proceso de poder hablar con mi familia, poder prepararme para decirlo públicamente, saber que tenía que hacer algo legalmente. Incluso Alessandra Moni y yo teníamos contacto meses antes de todo esto porque quería una asesoría también en cómo llevarlo a cabo legalmente, entonces fue un proceso mucho más largo de lo que parece, sobre todo porque sabía que hacerlo público implicaba muchas cosas en mi vida, en mi carrera y en las personas que me rodean. Para la abogada, en este caso no se descartan más víctimas y no sé si Ricardo o en este proceso legal hubo una falta de pruebas o eso jamás se tocó en la parte de la fiscalía. Nosotros tenemos solo conocimiento del caso de Nat. Sí hubo testimonios que integramos a la carpeta de investigación, testimonios que son reservados, que no podemos decir ni nombres ni en qué consisten, pero el trabajo de investigación que realizó la Fiscalía de la Ciudad de México fue exhaustivo. Nat nunca dejó de ir a ninguna diligencia, fue muy responsable en su proceso, presentó todos los elementos que tenía a su alcance, es más, hizo ella tareas también de investigación para apoyar a la propia autoridad, porque pues así debe de ser, así es como avanzan las cosas en este país. ¿Hubo algunas audiencias cara a cara frente a Ricardo? No, ese procedimiento ya no se realiza. Listo. Quiero agregar algo. Cada mujer, y esto te lo contesto a ti respetuosamente y también a las personas que nos ven, porque justo es una opinión que no le suma a las mujeres. El decir por qué pasó tanto tiempo. Hay que tener claro que el 99.7% de las mujeres no denuncian y no alzan la voz. Solo el 0.3% tienen las ganas de hacerlo y de ese 0.3%, pues la mayoría no tienen justicia. Entonces hay que dejar claro, cada mujer encuentra su proceso. Hay mujeres que deciden no hablar jamás, precisamente porque las palabras destruyen a las personas, porque hay gente que se ha decidido quitar la vida por la opinión pública. Entonces, dejemos de tener este discurso y también mucha responsabilidad a los medios de comunicación de decir por qué pasó tanto tiempo, ¿no? Hay mujeres que deciden no hablar en toda una vida por el simple hecho de enfrentarse a la revictimización que existe por parte de los medios de comunicación, por parte de las autoridades y por parte de la misma sociedad civil en medios digitales. Listo. Vamos a responder la última pregunta, por favor. Creo que tanto el proceso como las situaciones cercanas que tuve después de esto, la cantidad de mujeres que se acercaron a contarme sus historias o la cantidad de nuevas amigas que hice en este proceso, me ayudó a toparme de frente con una realidad que tal vez conocía pero no conocía del todo, de ser mujer en este país de distintas maneras. Y creo que eso alimentó mi ser, mi cabeza y mi corazón de distintos propósitos y distintas cosas que ahora me parecen más importantes que muchas otras que tal vez antes consideraba importantes. Creo que desde el punto en el que la primera vez que decidí hablar de esto con personas cercanas, mi miedo más grande era
perder amigos o la aceptación de muchas cosas alrededor de mi círculo social, a pensar en si lo viviera hoy, la diferencia en mi lucha interna y como en lo que esto significa en mi vida ha cambiado muchísimo. Y no solo para mí, sino para todas las mujeres que me rodean y las que me ven. Por último, nada más, Nat, que te deja una... Orden, por favor. Listo. Quiero preguntarte cómo has lidiado también con los comentarios. Sabemos que también tenía muchos seguidores. ¿Cómo ha sido para ti también esta parte de los comentarios de la opinión pública en sí y de tus redes, en las redes en general? La verdad es que yo pensé que estaba más preparada de lo que estaba para recibir ese tipo de odio en redes sociales y opiniones. Ni siquiera solo voy a decir odio, opiniones, especulaciones. Había muchas personas inventando también muchas cosas de mi vida, del proceso, como asumiendo cosas fuera de contexto también. Entonces siento que fue muy difícil para mí estar en esa situación, porque estoy un poco más acostumbrada a que se comenten otras cosas de mí en redes sociales que no tienen que ver con algo tan personal y tan privado, ¿no? Como algo que yo consideré tanto tiempo como hasta un secreto, una parte de mí que siempre estuvo como oculta. Y sin duda, si me preparé antes, creo que realmente no sabía el alcance o la magnitud de esto mismo, y tuve días muy duros y muy feos y muy tristes, y por eso mismo también este año fue un año en el que laboralmente fue muy difícil también para mí retomar mis cosas. Fue el año en el que más pausas he tenido. Yo no he parado de trabajar desde que tengo 18 años y este año fue extremadamente extraño para mí no poder como retomar, porque emocionalmente no estaba en un punto en el que sentía que podía retomar tan fácilmente, y que sentía que todo lo que yo hacía, independientemente del tema que estuviera tocando, todo se regresaba a esto, y es en gran parte por la que también estoy aquí hoy. Como quiero contestar sus dudas, aclarar todo lo que quieran aclarar, porque me gustaría pasar la página de este episodio y que nunca más se haga referencia a esto. Sé que odio en redes sociales siempre va a haber, no solo hacia mí, y siento que eso es otro tema y otro problema social que tenemos, pero nada, también muchas gracias a Alessandra y a Moni, que me han acompañado mucho en este proceso, a mi familia y a mis amigos, mis amigas y mis amigas, que la verdad es que se han rifado mucho conmigo y sosteniéndome en esta época que ha sido muy oscura en mi vida. Pregunta ya otro punto como hombre, y Tony Álvarez de Multimedios, me gustaría ahora saber tu parte ya emocional, después de todo esto, tener una pareja, tienes más cuidado, te cuesta trabajo, la gente se te acerca o no, ¿cómo manejas eso? ¿Te sientes ya libre para poder entablar una nueva relación? Yo llevo 3 años y medio con mi pareja actual, y fue uno de los principales motores de inspiración para poder salir a hablar y contar lo que me había pasado. Y también él como hombre, de hecho la razón por la que se lo comenté fue porque él me preguntó, como mujer, ¿en algún momento te has sentido violentada, agredida? Y eso es lo que yo había guardado en secreto para muchas personas en mucho tiempo, y la primera vez que se lo comenté a él fue la primera vez que yo escuché que alguien me dijo como tienes que hablarlo en voz alta y tienes que decirlo y tienes que hacer algo al respecto, y en gran parte por eso estoy aquí hoy. Oye, nada más un comentario rápido. Digo, yo como miembro de la sociedad, yo te entiendo que nos digas lo que quieres, ya pasar la página de esta situación. Pero a mí sí me gustaría que cuando se escribe lo ofrecieras, no sé si en algún tipo de conferencia o algo, para que puedas prevenir a las mujeres de que necesitan. Hacia el frente, por favor. El video en el que yo platico todo lo que me pasó, lo que viví, todas las experiencias, no solo del momento en el que sucedieron, sino como todo lo que viví los próximos años y del momento de después, también está todo en mi canal de YouTube, que además yo creo que tiene mucho más público que muchas conferencias en las que yo me podría parar, muchas más vistas, de pronto aportando mucho más ahí. Y creo que mi testimonio específicamente de mi caso y de lo que estoy viviendo está allá afuera, y se ha movido como se ha movido por algo, pero independientemente de eso, el tema de la violencia de género y el tema de lo que está sucediendo con las mujeres en este país no es algo que quiero soltar ni que planeo soltar en lo absoluto. Es algo en lo que estoy constantemente pendiente y en lo que seguiré estando pendiente,
pero definitivamente mi situación personal o las preguntas de cómo me siento con respecto a esto es algo que sí me gustaría cerrar a partir de esto. Vamos a cerrar. Enrique Navarro, de primera mano. De verdad, felicidades por la valentía, por hablar. Comentas que ha sido un año bastante complicado para ti. Hoy se hace justicia, hoy este señor está preso y se declara culpable. Hoy estamos aquí, tienes las cámaras enfrente. ¿Qué mensaje le mandarías? ¿A él? A él. Uy. No sé si quiero hablar con él. Sí, no está preparada, no vamos a responder esa pregunta. Oye, ¿qué secuelas te dejó toda esta amarga experiencia? ¿En qué sentido? Psicológico, no sé, emocional. Pues emocional ha sido extremadamente difícil, como comentaba, creo que pasé uno de los peores años de mi vida emocionalmente. Creo que hubo días en los que no me podía ni siquiera levantar de la cama, en los que pensé que mi vida ya había cambiado para siempre y que pensar en regresar en una realidad en donde esto no existiera o no hiciera parte de mí, o los comentarios negativos o las miradas, porque también esa es otra cosa. Yo salgo a la calle y sé que las personas que me ven me reconocen con una imagen distinta en mente. Fue extremadamente difícil. Los últimos meses me he sentido mejor. Siento que ha sido un sub y baja de emociones este año por muchas cosas, pero he sentido mucho amor y mucho apoyo, tanto de las mujeres que siguieron mi historia, como de muchos seguidores que también han estado pendientes de mí, mis amigos, mi familia. He tenido mucha fuerza y mucho apoyo que no me ha dejado caer tanto como pude haber caído, creo. Listo, muchas gracias. Ya pasó tu turno. Ale, ¿algunas palabras para cerrar? A ver. Sí. A ver, sí. Cuéntanos. Pues sí, ahora hablabas de la cuestión laboral. Inicialmente la agencia que te representa pues no reaccionó de la manera en que querías, luego se resarció. ¿Cómo estás con ellos ahora? ¿Regresaste también a YouTube? Yo nunca dejé de estar con la agencia con la que estaba desde el principio que iniciaron estas cosas. Las personas con las que traté este tipo de temas tampoco forman parte de la agencia desde hace mucho tiempo, incluso antes de que yo denunciara. Pero específicamente mi relación con todas las personas que no reaccionaron como tal vez uno supone que deben de reaccionar, llámese amigos, familia o personas en el ámbito laboral, creo que desde mi punto de vista todos crecimos en una sociedad en la que, y lo hemos visto también con este caso públicamente, se han hecho muchos comentarios que creo que están muy fuera de lugar para la situación que sucedió, pero yo creo que no estamos educados para funcionar en respuesta a lo que me sucedió a mí y a lo que le sucede a muchas personas. Hay muchas respuestas que no considero yo que sean las más adecuadas, pero tampoco creo que podamos señalar a las personas que no fueron educados bajo cómo reaccionar a este tipo de cosas, y creo que eso es de lo que hay que hablar, cómo sí hacerlo y cómo acompañar a alguien que te dice algo así, que te cuenta algo así, qué es lo primero que harías tú si te lo dice alguien cercano. Creo que esas son de las primeras cosas que hay que considerar de cómo actuar, y sin duda tampoco castigar a las personas que no actúan como desearíamos que actuaran, sobre todo si me han acompañado también tanto en este proceso. Creo que mi agencia también ha sido uno de los puntos más fuertes en acompañarme y ayudarme a que laboralmente esto no me tumbe tampoco. ¿Le sorprendió que Rick se declarara culpable en este recurso abreviado y están conformes con esta pena de 3 años, 2 meses que se le dictó a él? ¿O qué hubiera pasado si hubiera seguido el proceso sin ese recurso abreviado? Bueno, él se acogió al procedimiento abreviado en razón de tener ciertos beneficios en torno a la pena, que es una reducción de la mitad de la pena que para el delito que se tenía prevista. Para nosotros, bueno, eso es un poco más un tema que nos platicó personalmente Natalia, que ella no quería ninguna venganza, simplemente quería que se hiciera justicia, y pues esto es lo que
dicta la sentencia. Las leyes en México determinan mínimos y máximos y procedimientos que hacen que las personas puedan adherirse a terminar un procedimiento sin llevar un juicio. Esto es a lo que se acogió Ricardo, terminar el procedimiento antes de llegar al juicio, a la audiencia del juicio oral. Con eso se redujo su pena. Nosotros no nos podemos oponer a ese procedimiento porque él hizo la reparación del daño, misma que ya les explicamos cómo se realizó, pero al ser declarado culpable va a tener antecedentes penales, como ya les dijimos, tiene 7 meses en la cárcel y ahora depende de su defensa y de un juez de ejecución de sentencia que va a determinar cómo él va a pagar esos 3 años, 2 meses a los cuales fue sentenciado. Listo, pues muchísimas gracias. Ale, Mora, ¿alguna palabra para cerrar reflexiones? Nada, yo quería agregar algo a esto último que se respondió, perdón. Con respecto a como si estamos como satisfechos o no con esta situación, creo que en el momento en el que decidí embarcarme en esta situación, ni siquiera esperaba algo de la ley en este sentido. Yo lo hice con la intención de liberarme de un peso personal, de señalar a una persona que yo consideraba peligrosa y de compartir mi experiencia para que otras mujeres supieran que la manera en la que me siento yo, que es probablemente la manera en la que se sienten muchas de ellas, no es única y que no están aisladas y que no es su culpa en muchas cosas. Entonces, para mí, mi satisfacción llegó en el punto en el que pude publicar ese video y sentir que había hecho mi parte en ese sentido. Sin duda sí creo que este proceso legal y la manera en la que está terminando esto para mí me da una validación emocional que extrañamente tengo y no sabía que sentía, pero más bien que necesitaba, pero yo estoy satisfecha con haber podido hablar. Yo quiero agregar a ti, a la mujer que nos ve, decirte que no estás sola, habla. Habemos un ejército de mujeres que te va a respaldar, que te va a creer y que te va a acompañar. Somos una tribu, somos una red a nivel nacional, no es una Somos Todas, que es una AC, donde atendemos mujeres violentadas, le damos asesoría psicológica, asesoría legal, acompañamiento, y no vamos a descansar hasta que cada una de ustedes tenga justicia, porque el silencio ya no es una opción y porque la impunidad tampoco es una opción. Gracias. Por último, su nombre nada más, que la abogada dijo. ¿Mío? Sí. Alessandra Rojo de la Vega. ¿Y eres? Soy presidenta de la asociación No es una, Somos Todas. ¿Y la abogada? Mónica Peña Adán. Gracias. Muchas gracias, medios. Gracias. Excelente tarde. Valiente.